Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida una vez más a nuestra transmisión de nuestra reunión dominical de la Iglesia Luz de Vida. Nos da mucho gusto poder transmitir y que ustedes nos acompañen a nuestra reunión. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado a través de estas semanas, este par de meses que hemos estado transmitiendo. Y pues gracias también a ustedes por acompañarnos, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Solamente para avisar, ya lo habíamos mencionado la semana pasada, pero para recordar, tenemos planeado el primer domingo de noviembre, que es día 1, primer domingo de noviembre, 1 de noviembre, nuestra reunión ya presencial, retomar las reuniones presenciales. Entonces, pues los invitamos para que se vayan preparando. Y pues que estemos y sigamos orando por esto, para que podamos realizarlo sin ningún problema. Pues estamos en la casa de Damaris, algunos de ustedes ya conocen la dirección, y si no la tienen y desean acompañarnos, pues también pueden escribirnos ahí en el chat y se las pasamos para que puedan acompañarnos ese domingo, si Dios quiere. Y bueno, pues, ¿qué les parece si hacemos una oración para comenzar con nuestra reunión del día de hoy? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia con nosotros, gracias porque nos das esta oportunidad de poder tener esta transmisión una vez más, Señor. Oramos para que tu bendición llegue hasta cada uno de los que nos están escuchando, y también, Dios, para que nuestras vidas puedan ser bendecidas y transformadas por ti para gloria tuya. Pedimos, Dios, que tu presencia sea con nosotros aquí donde yo estoy, pero también donde está cada uno de mis hermanos en sus hogares, donde están siguiendo esta transmisión, que tu bendición y tu presencia esté también con ellos, Señor, para gloria tuya. Trae bendición a través de tu palabra, trae bendición también a través de la alabanza, y recibe tú, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración y toda la gloria, porque solamente tú lo mereces. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a tomar un tiempo para una canción. Dios les bendiga. Presencia, respirarte y abrazar en gloriosa intimidad. Adoro tu contemplarte y admirar tu poder al adorar. Brilla con tu gloria, resplandece en majestad. Canto santo, santo, santo es el Señor. Digo digno, digno, sobre todo Dios. Nadie como tú. No hay como tú. Amo tu presencia, respirarte y abrazar en gloriosa intimidad. Adoro tu morada.
resplandece en majestad. Canto santo, santo, santo es el Señor. Digo digno, digno, sobre todo Dios. ¿Y quién es como Él? Vestido de honra, victoria y poder. Levántate, mi rey, exhibe la grandeza de tu nombre otra vez. Brilla con tu gloria, resplandece en majestad. Canto santo, santo, santo es el Señor. Digo digno, digno, sobre todo Dios. Canto santo, santo, santo es el Señor. Digo digno, digno, sobre todo Dios. Nadie como tú, no hay como tú. Muy bien, gracias a Dios porque nos da esta oportunidad más de poder compartir la palabra a través de estos medios de comunicación. ¿Qué les parece si hacemos una oración para comenzar este tiempo? Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos das y esta nueva oportunidad de poder compartir y escuchar de tu palabra, mi Dios. Gracias por los medios, por los recursos que tú nos has dado y también gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder llegar hasta los hogares de cada familia y que escuchen tu palabra, Señor, y que pueda también traer bendición para sus vidas. Y esa es nuestra oración en este día, que lleves tu palabra, que lleves bendición y que cumpla, Señor, el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos en este tiempo, guíanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes sobre la historia de un personaje de la Biblia, muy interesante y muy valioso para el pueblo de Israel, la vida y el ministerio de esta persona. A través de la historia de la humanidad, desde que comenzó con Adán y Eva, que Dios los formó y los puso en el huerto del Edén, hasta nuestros días, en cada una de las culturas humanas, en cada una de las civilizaciones o grupos de personas, podemos encontrar relatos, podemos encontrar historias que cada uno de esos grupos de personas, o en cada uno de esos grupos, mejor dicho, podemos encontrar héroes, si pudiéramos llamarlos así, o superhumanos, o personas que salen o exceden el promedio, las capacidades del promedio, y de alguna manera, ocupan o son reconocidos o se les da una posición pues privilegiada o especial en la historia pues ya sea de la nación, de esa cultura. Simplemente pues en nuestra historia de México, pues cuando fuimos enseñados en la historia de México, puedes tú recordar los personajes, se nos enfatiza mucho los personajes, ya sea de la independencia, de la revolución, de la reforma, y en cada una de esas etapas de la historia encontramos personajes que destacan, y algunos para bien, otros para mal, muchas veces también. Pero en el caso del pueblo de Israel, y el caso o el personaje que quiero compartir el día de hoy con ustedes es el profeta Elías. Elías, para el pueblo y la nación de Israel, aún para quienes son judíos en este tiempo, es un personaje
o una persona muy especial y que tiene un lugar muy privilegiado para la nación de Israel por lo que él fue y por lo que él hizo mientras vivió y profetizaba, mientras ejerció su ministerio de profeta para la nación de Israel. En Génesis capítulo 6, donde encontramos las primeras genealogías o de las primeras naciones o civilizaciones que se van formando, encontramos que ahí hay el registro de que había varones valientes de renombre. Entonces, desde el inicio, en cada cultura, en cada generación, en cada civilización y en cada época de la historia humana, cualquiera sea el lugar, encontramos estos personajes destacados. Y en el caso de Elías, o el caso que quiero compartir con ustedes el día de hoy, eh, aunque en el registro bíblico lo encontramos muy resumido y en muy pocos capítulos la historia de este personaje, a pesar de que es muy poco la documentación que tenemos de él, es muy poderoso el testimonio que este profeta dejó para su nación y aún para nosotros hasta nuestros días, y es muy grande la enseñanza que podemos nosotros tomar de este profeta Elías. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 7, comienza, digamos, el relato del profeta Elías ahí en la nación de Israel. Y comienza a grandes rasgos, voy a mencionar un poco sobre su ministerio solamente para ponernos en contexto de quién era este hombre Elías. Comienza su ministerio durante el reinado del rey Acab. Este hombre o este rey tenía una esposa y era una mujer pues muy perversa, así es como lo relata la Biblia. Era una mujer de otra nación, por lo tanto estaba incitando a la nación de Israel, comenzando desde el rey que era su esposo, a volverse o a darle la espalda a Dios, al Dios verdadero, y adorar a otros dioses, entre ellos a Baal. Y aún esta mujer, pues lo que hizo fue levantar sacerdotes para ministrar o para ofrecer sacrificios y adoración a imágenes de Baal. Y era una mujer perversa pues lamentablemente influyó para mal en Acab, y él se deja llevar y cede a toda esa mala influencia, y Dios manda pues un juicio, una condena hacia el pecado de la nación de Israel por haberse olvidado del Dios verdadero, por haberle dado la espalda, y a través del profeta Elías está llamando la atención de la nación de Israel, que se vuelvan a Dios. Y Dios utiliza a Elías en este capítulo 7 y da un anuncio. Y lo que Elías anuncia y profetiza es que los cielos se iban a cerrar y no iba a caer lluvia en un buen tiempo ahí sobre la nación de Israel. No iba a llover sobre la nación. Como resultado o consecuencia de eso, pues no podría haber cosecha, los cultivos pues no iban a poder crecer, no iban a poder madurar, habría hambre. Y sabemos que cuando hay hambre o cuando hay situaciones como estas, pues como consecuencia las relaciones humanas se ven afectadas, hay caos. Y todo esto es desencadenado por la desobediencia de la nación y del rey, de darle la espalda al Dios verdadero. Entonces Elías ahí en el capítulo 7 del primer libro de Reyes anuncia este juicio o esto que viene de parte de Dios. Y luego en el siguiente capítulo, en el capítulo 18, me confundí yo, pero es el capítulo 17, corrijo, el capítulo 17 no es el capítulo 7, es el capítulo 17, y después en el capítulo 18 leemos que Dios manda a Elías a digamos que se guarde o que se aleje del rey Acab y lo lleva a otra ciudad, a la ciudad de Sarepta, lo manda con una mujer viuda, quizás has escuchado esta historia. Le dice, ve con esa mujer viuda, yo le he mandado a ella que te dé sustento, te va a dar el alimento que tú necesitas.
Y encontramos este pasaje en la Biblia y nos relata ahí un par de milagros que suceden a través de Elías mientras él está en la casa de esta viuda. Uno de ellos es que esta mujer ya no tenía alimento, resultado de la sequía que había. Y entonces le dice Elías, bueno, pues prepárame algo de comer. Y dice, no hombre, solamente tengo muy poco y lo voy a hacer para mí, para mis hijos, dice, para morirnos. Es lo último que vamos a comer. Y entonces Elías lleva la bendición de Dios hacia ese hogar, hacia esa familia. Y durante los 3 años que estuvo Elías ahí, no hubo hambre y no hubo necesidad en este hogar. Otro de los milagros que Elías hace, y seguramente muchos más que hizo estando ahí en este lugar y en esta ciudad, pero no se nos dice más, no se nos dice más de lo que Elías hizo ahí. Y en el capítulo 18, Dios manda a Elías, pasados 3 años, que vaya y se presente con el rey Acab. En el capítulo 17, Elías había anunciado y profetizado pues la sequía, no iba a venir lluvia, y en el capítulo 18, Dios le dice, bueno, es tiempo que salgas de aquí y vayas y te presentes al rey. Nosotros leemos rápido, en cuestión de minutos, ese capítulo y brincamos al siguiente, pero más o menos pasaron 3 años, poco más, poco menos, por lo que tenemos de registro, más o menos fueron 3 años que pasaron de sequía. Y en esos 3 años no se nos dice mucho sobre Elías, solamente que estuvo en el hogar de esta mujer viuda, un par de milagros que realizó ahí. Y ya no encontramos o no se nos dice más sobre lo que sucedió en esos 3 años, pero de parte del rey Acab y especialmente de esta mujer Jezabel, digamos que le habían puesto precio a su cabeza. Estaban buscando a Elías porque ellos lo acusaban de ser quien atormentaba a la nación de Israel. Y entonces la vida de Elías ahora pudiéramos decir que pues era buscada por las autoridades y por los reyes, o por el rey en ese tiempo. Y entonces Elías va, Dios le ordena que vaya y se presente, y de camino se encuentra con uno de los siervos del rey Acab. Dice la Biblia que este siervo era una persona que temía a Dios, que obedecía a Dios, había hecho algunas cosas buenas que se mencionan ahí en el capítulo 18 para preservar la vida de otros profetas. Y entonces Elías le dice en el encuentro, le dice, ve dile al rey Acab que aquí estoy, voy a verlo, que venga porque me voy a encontrar con él. Y esta persona, este joven, el sirviente dice, no, 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 dice, imagínate, te están buscando y yo voy a ir y le voy a decir, me encontré a Elías y donde venga y no estás, pues me va a querer matar a mí, lo que vale tu cabeza ahora va a valer la mía, ¿verdad? Entonces yo no me arriesgo. Y le dice Elías, ve y llámalo. Resulta que se encuentra Elías con el rey Acab. Y entonces en un desafío, Elías le dice al rey Acab, vengo de parte de Dios. Elías había dicho ahí en el versículo 15 del capítulo 18, dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Y Elías venía pensando y obedeciendo la orden que Dios le había dado, y le dice Elías a Acab, tráete a todos los profetas que han corrompido a la nación de Israel. Vamos a enfrentarnos, y más o menos eran 450 profetas, entre profetas de Baal y profetas de otros dioses falsos. Y Elías, en un acto de valentía, porque en realidad fue muy valiente, dice, tráetelos porque vamos a ver quién es el Dios verdadero, o quién sirve al Dios verdadero. Y entonces encontramos ahí en el capítulo 18 el relato cuando Elías suben al monte Carmelo, y entonces les dice el desafío, ustedes van a preparar un altar, van a poner el sacrificio, pero no van a prender fuego,
y yo voy a hacer lo mismo, y el Dios que responda es el Dios verdadero. Conocemos la historia y si no puedes tomar un tiempo para leerla. Dice la Biblia que estuvieron desde la mañana hasta la tarde los profetas de Baal, los sacerdotes de Baal, perdón, danzando y haciendo un sinfín de cosas, aún cortándose el cuerpo, esperando que su Dios respondiera y no obtienen respuesta. Y entonces Elías viene y cuando Elías hace una oración al Dios vivo y verdadero, dice la Biblia que Dios responde y desciende fuego del cielo, consume el sacrificio. Y entonces, en un acto de mucha valentía, dice la Biblia que Elías mata a estos profetas. Elías mata a estos profetas. ¿Para qué? Pues para que la nación ya no siguiera bajo la corrupción o el engaño de adorar a dioses falsos. Y entonces, estos son algunos de los hechos que nos registra la Biblia sobre la vida de Elías. Y los podemos leer y decir, wow, qué sorprendente. Elías hizo que no lloviera por 3 años más o menos. Elías hizo que el alimento o la provisión de esta mujer, de esta familia, no se terminara en el tiempo de la sequía. Elías hizo descender fuego del cielo, que es como por el milagro, digamos, que más se conoce a Elías. Después de esto dice la Biblia que Elías oró y Dios mandó lluvia. Dice la Biblia ahí en el versículo 45 que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia cuando Elías oró a Dios. Entonces este hombre, pues si pudiéramos decirlo en nuestro contexto, como lo vemos ahora, ¿no? Como si fuera una persona con superpoderes. Pero en realidad lo que nos dice la Biblia, muchos años después, cientos de años después, en el Nuevo Testamento, Santiago, el escritor Santiago, retoma o menciona al profeta Elías por una característica muy especial de él. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16 y al versículo 18, voy a leerlo, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Desde el tiempo de Elías, los milagros que él hizo, la Biblia dice que Elías no murió, Elías fue llevado al cielo por Dios. Esto para la nación de Israel o esta persona, digamos así, fue para la nación de Israel uno de los más grandes profetas, por así decirlo. Encontramos a Moisés, encontramos al rey David como personajes principales de la historia del pueblo de Dios. Y Elías figura entre esos héroes o entre esas personalidades de la historia de la nación de Israel. Y para el tiempo de Santiago, que Santiago o escribe su carta algunos años después de la resurrección de Jesús, Santiago dice y anima a los cristianos en su tiempo y a nosotros ahora, y nos anima a buscar a Dios, a estar en la presencia de Dios. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La semana pasada platicábamos y compartía con ustedes sobre la oración, la necesidad de nosotros de permanecer en la oración. Perdón, y el día de hoy, al leer estos versículos de Santiago, nos llama y nos exhorta a lo mismo, a orar. Dice, la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Y después utiliza el ejemplo de Elías. Y a mí me llama mucho la atención y me da mucha tranquilidad porque me dice aquí Santiago, nos dice Santiago que Elías no era ningún superhumano, Elías no era ninguna persona con superpoderes. Elías era un simple humano, un simple mortal como tú y como yo.
En Elías no había nada especial o nada excepcional por lo cual Dios lo escogió, ni siquiera por lo cual Dios le dio su llamado o por lo cual Dios permitió que él hiciese esos milagros. Digamos que el secreto de la vida y el ministerio de Elías fue la vida de oración que él tenía, la vida de buscar a Dios, de estar en la presencia de Dios cada día de su vida de una manera constante. Y nos dice Santiago que aunque él era humano como nosotros, sujeto a las mismas pasiones, o sea, aquí hagamos un paréntesis y piensa cuáles son las cosas de pecado y malas, cuáles son las tentaciones en las cuales de manera personal eres tentado. Y Elías tenía esas mismas. Elías era tentado de la misma manera que tú y yo. Elías tenía las mismas pasiones. Elías estaba, digámoslo así, con las mismas oportunidades para pecar, igualito a ti y a mí, igualito a nosotros. Pero Elías entrega, o pudiéramos decir, sujeta todo eso a Dios. ¿Cómo lo hace? En una vida de oración, de búsqueda. Aquí Santiago nos dice, digamos, una oración o un par de oraciones que Elías hace. Dice, porque Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Y después nos dice, y oró y vino lluvia y la tierra dio su fruto. No había nada excepcional en este hombre más que la vida de oración y la vida de comunión que tenía con Dios, una vida diaria, una vida plena. ¿Cómo era esa vida de Elías? Cuando Elías en el capítulo 17 comienza sus palabras, Elías dice ahí, versículo 1 dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no va a llover en 3 años. Y yo veo cómo, aunque es el primer registro que tenemos de Elías, seguramente, y estoy convencido que no comenzó a orar en ese momento, seguramente ya tenía una vida y años, digamos, de contexto, de oración, para atreverse a decir esto, imagínate. Vive Jehová, dice Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Después en el siguiente capítulo, en el capítulo 18, en el versículo 15, cuando se encuentra con el siervo del rey Acab, dice, vive Jehová Dios, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Y yo noto algo en estas palabras de Elías. Primero, del capítulo 17 al capítulo 18 pasaron estos 3 años donde no tenemos mucho registro. Pero Elías en esos 3 años no solamente estuvo, digamos, en la casa de esta viuda de Sarepta, Elías estuvo en la presencia de Dios todo ese tiempo. Nosotros leemos un par de milagros que ocurren estando en la casa de esta mujer. Pero Elías en ese tiempo estuvo viviendo en la presencia de Dios. Y cuando regresa, Elías sabía lo que se iba a enfrentar seguramente. No lo dice la Biblia, pero yo puedo imaginarme que Elías sabía cuál era la misión que Dios le había encomendado: ir y destruir a todos los profetas, los falsos profetas, perdón, los falsos sacerdotes que adoraban y que guiaban a una adoración a un Dios falso, a Baal. Entonces, imagínate, era 1 contra 400, era uno contra muchos, y humanamente pues no iba a poder. Humanamente Elías no iba a poder luchar y vencer a todos ellos, pero él iba convencido que él había estado en la presencia de Jehová de los ejércitos. Elías sabía que a lo mejor en apariencia y en físico era 1 contra 100, pero en el respaldo que él tenía de Dios, de haber estado en la presencia de Jehová de los ejércitos, Dios mismo venía acompañando y respaldando lo que él le había mandado hacer, la orden que le había dado Dios.
Y eso fue lo que sostuvo a Elías para poder enfrentarse. Imagínense, porque no fue solamente pues a los sacerdotes, estaba desafiando la autoridad del rey. Está esta mujer perversa Jezabel, pues que también estaba buscando matar a Elías. Está el pueblo viendo todo lo que está sucediendo. Entonces podría yo decir que no era solamente Elías contra los sacerdotes o los profetas de Baal, sino contra todo un ejército que estaba luchando Elías, pero él se mantiene firme y se sostiene por su vida en presencia de Dios. Y ahí encuentro yo algo muy significativo para mi vida y quiero compartirlo contigo, y creo que es pues digamos la esencia de la vida de Elías, del éxito en su ministerio, en su vida de servicio a Dios y como persona. Porque yo noto algo en las palabras de Elías, en este versículo 1 del capítulo 17 y en el capítulo 18, versículo 15, que Elías dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y me inquieta a mí porque me inquieta, me confronta y me hace pensar: David, ¿verdaderamente tú estás en presencia de Dios o solamente vas a la presencia de Dios? Porque yo veo que la vida de Elías, aunque tenemos poco registro, digamos, de él, los milagros y los hechos que él realizó son verdaderamente asombrosos para nosotros, como lo fueron en ese tiempo y lo son para la nación de Israel. Por eso se ganó, digamos, que este lugar en los personajes destacados de la nación de Israel. Pero no fue solamente por estos, voy a decirlo en cantidad, pequeños cosas que tenemos registradas, porque es muy corto, podemos leer más de otros personajes. Pero de Elías encontramos un poco, pero lo que destaca y lo que destaca sus palabras y lo que destaca Santiago cientos de años después es su vida de oración a Dios. Y Elías lo dice así: yo estoy en la presencia de Dios. La pregunta para nosotros, la pregunta que yo me hago y te hago este día es: ¿nosotros vamos a la presencia de Dios o vivimos en la presencia de Dios? Porque yo puedo ir a la presencia de Dios, puedo ir a la iglesia o puedo ir a las reuniones donde pues oramos, invocamos la presencia de Dios, alabamos, exaltamos a Dios y sabemos que Él está con nosotros ahí. Pero yo puedo irme de la presencia de Dios o creer que me estoy yendo de la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios está en todo lugar, no podemos escondernos. Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo, allá estás tú; si bajo, estás acá; si me escondo, aún en las tinieblas más oscuras, no me puedo esconder de ti. Y la pregunta que yo me hago y quiero que medites en esta pregunta, en la vida de Elías, y durante esta semana te preguntes: ¿estoy yendo solamente a la presencia de Dios? Bueno, ¿sabes qué, David? Yo tengo tiempos con Dios, me doy un ratito en la mañana, en la tarde o en la noche para leer la Biblia, para orar a Dios, y tomo ese tiempo para estar en la presencia de Dios. Y qué bueno, te animo y te animo a que sigas haciéndolo, no dejes de hacerlo. Pero la vida de Elías era más que esos ratos o esos momentos de ir a la presencia de Dios. Porque algo muy triste que como cristianos podemos equivocarnos y muchas veces no entendemos lo que implica o qué es totalmente Dios para nosotros, porque aún podemos ir a la iglesia y creer o malinterpretar que Dios es como si fuera un objeto más de la liturgia o del momento del culto de la reunión. Así como cantamos, usamos Biblia, usamos quizá himnarios, usamos proyector, presentaciones, lo que sea que se use, podemos equivocarnos y creer que Dios es algo más que utilizamos, y cuando nos vamos a la casa, pues Dios se queda ahí, Dios se queda en la iglesia guardado hasta la siguiente vez que vamos, y mi vida diaria o mi vida de lunes a viernes, de lunes a sábado, pues es mía. Y yo vivo y yo hago y yo actúo como yo quiero, como yo creo que es lo mejor, y no vivo en presencia de Dios. La vida de este hombre Elías era vivir en presencia de Dios. Él no solamente, porque creo
creo yo que sí tomaba esos tiempos de ir a la presencia de Dios, de buscar a Dios, de orar a Dios, seguramente de leer la ley de Dios, de meditar la ley de Dios. Pero Elías vivía con una actitud de siempre estar en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto y cómo lo podemos ver o aplicar para nuestra vida al día de hoy? ¿Cómo sería que viviésemos cada momento de nuestra vida en presencia de Dios? Bueno, cuando yo voy manejando en mi auto y alguien se me atraviesa, debo saber que Dios está conmigo. No nada más para guardarme y cuidarme de accidentes, sino para guardar un respeto y no ofender a Dios enojándome o quizá gritándole algo ofensivo a la otra persona que se me atravesó. Ahí yo estoy viviendo en presencia de Dios. Ahí yo podría decir, David va manejando en presencia de Dios. Ay, pero no está en la iglesia, no importa. En mi trabajo, cuando quizá alguien me dice, oye, ayúdame con esto, y tú sabes que no está bien lo que te está pidiendo de ayuda, o sabes que corrige estos números, o muévele un poquito acá para que no se vea como tan mal los números, o oye, ¿sabes qué? Pues ayúdame para cobrar esto, y uno sabe que no se debe de hacer eso. Y bueno, ándale, pues te echo la mano y cedemos. Pero vivir en presencia de Dios en nuestro trabajo o estar en presencia de Dios en nuestro trabajo sería, es que no es solamente que yo vaya a hacer algo malo aquí, sino que lo que yo voy a hacer es pecado y ofende a Dios. Quizá la persona se ofenda si no le ayudo, pero ¿qué vale más? ¿Que se ofenda a la persona o que se ofenda a Dios con mi pecado? En mi escuela o cuando estamos en la escuela, si eres estudiante, ¿cómo es vivir en la presencia de Dios o cómo estar en la presencia de Dios en la escuela o en tus estudios? Bueno, no hombre, pásame la tarea y yo nada más le corrijo ahí, le cambio el nombre o nada más le corrijo ahí un poquito. Y sabemos que eso no es correcto y sabemos que eso no está bien. Bueno, vivir en presencia de Dios en nuestra escuela sería, voy a hacer yo mi tarea, tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que hacer yo mi tarea. Porque de esa manera yo honro a Dios, porque si yo hago algo equivocado estoy ofendiendo a Dios con mi pecado. En el supermercado, en la calle, si te encuentras un celular, si te encuentras algo que no es tuyo, no, pues ni modo, la persona por distraída, que preste más atención, da. ¿Cómo yo estoy, viviendo la presencia de Dios? ¿Qué hago? Pues busco regresarle, si vi de quién es, o si no sé, pues busco poder entregar lo que no sea mío. Son solamente unos ejemplos. Tú piensa en tu vida, en las actividades diarias que tú tienes, en tu trabajo, escuela, aún en tu misma casa, con tu familia. ¿Cómo sería vivir como dice Elías? Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Piensa, medita y haz una autoevaluación si verdaderamente estamos viviendo en la presencia de Dios o solamente estamos yendo a la presencia de Dios. Si solamente son estos tiempos donde estás expuesto a la presencia de Dios, pues en las reuniones de iglesia o en este tiempo en las transmisiones, o si verdaderamente estamos viviendo una vida con una actitud sabiendo que Dios está a mi lado, no nada más para cuidarme como conveniencia, sino que lo que yo estoy haciendo, Él lo está viendo. Que puedo hacer algo que lo va a ofender a Él, entonces no lo hago. A lo mejor la gente se molesta y se ofende, o los que me rodean, pero yo estoy viviendo en presencia de Dios. Y este es el secreto de la vida de Elías, y es lo que yo encuentro en la vida de Elías, por lo cual Dios lo utilizó de una manera muy grande y con milagros tremendos y poderosos, y por lo cual Elías se convierte o destaca en la nación de Israel entre otros profetas, entre otras personas. Pero nos dice Santiago, Elías era un humano como tú y como yo. Elías era como tú y como yo, no había nada excepcional en él. Lo diferente es que Elías oró. Lo diferente es que Elías vivió en presencia de Dios. Yo te invito a que podamos tú y yo meditar en esto. Te desafío en esta semana para que puedas tú meditar en esta palabra y considera
Considera realizar los cambios necesarios para comenzar a vivir en la presencia de Dios. Comenzar a vivir cada momento de tu vida en presencia de Dios y que puedas de manera personal y que como iglesia podamos hacerlo y experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros al estar en su presencia. Hagamos una oración para terminar. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias Dios porque tú estás siempre con nosotros y porque nos das esta oportunidad de poder nosotros también vivir en presencia tuya. Oro, mi Dios, para que esta palabra que tú has hablado a nuestro corazón, tu Espíritu Santo, que es poderoso, la utilice para penetrar hasta lo profundo de nosotros y las cosas que sean necesarias corregir y cambiar de nuestra vida, mi Dios, y que lo podamos hacer prontamente. Mi Dios, ayúdanos a entender que tú estás en todo momento con nosotros y no solamente como un amuleto, mi Dios, sino que tú ves todo completamente, lo que hacemos, lo que decimos, y te gozas, pero también te ofendes, Dios, cuando desobedecemos y pecamos contra ti. Guarda nuestros corazones, guarda nuestra mente, guarda nuestros cuerpos, Señor, de ceder a las tentaciones a las que estamos sujetos. Y como Elías, en nuestra oración, Señor, sujetar todo eso en oración a tu voluntad, Padre. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, por tus bendiciones a través de tu palabra. Y oro por cada uno de los que estamos escuchando en esta hora, que lleves bendición hasta cada hogar, Señor, que han seguido esta transmisión. Que tú bendigas nuestras vidas durante esta semana. Ten cuidado de nosotros, mi Dios. Permítenos disfrutar la misericordia que tienes para nosotros cada día, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Gracias por acompañarnos una vez más en esta semana. Deseamos que Dios los bendiga durante esta semana y que puedan recibir bendición a través de esta transmisión. Hasta luego.